Bueno, vamos a empezar con las 19 horas con puntualidad londinense. Gracias a todos por venir, buenas tardes a todos. Y hoy vamos a tener de ponente al doctor Alonso, muchos de ustedes igual ya lo conocen, que es el jefe de cardiología del Hospital San Pedro. Y bueno, un buen compañero y un buen amigo. Como cosas os diré que hay que felicitarle, aprovecho para decírtelo aquí públicamente. Es un trabajador nato, ha montado el servicio de cardiología y os puedo decir que hace 20 años cuando llegué al Antonio no había, por no haber ni un ecógrafo transesofágico. No había hemodinámica, no había electrofisiología, no había guardias de cardiología, no había cirugía cardíaca, no había docencia con residentes. Pues todo esto lo ha montado el doctor Alonso. O sea que yo creo que le debemos mucho porque todo esto lo que da es garantía de ofertar servicio cardiológico de alto nivel y que cuando todos podemos necesitar por una urgencia atención por parte de cardiología, sabemos que estamos en buenas manos y que se nos va a resolver el problema. O sea que felicitación, Luis. Y nos va a hablar del infarto agudo de miocardio, que todo el mundo lo conoce. Los cardiólogos son los VIP. Cuando nosotros los neumólogos hablamos de infarto pulmonar, la gente se queda, ¿ah? ¿Y eso? El infarto pulmonar, el infarto cerebral, es como que no se conoce tanto el infarto del corazón, de miocardio. Yo creo que todo el mundo sabe lo que es, tiene una alta prevalencia y encaja perfectamente en esto que llamamos las charlas saludables. Es importantísimo el estilo de vida, es la clave de nuestra salud. Mucha gente ahí que piensa que dice, bueno, me da igual lo que coma, lo que beba, lo que fume, total, mi destino está en mi código genético, en mis células, haga lo que haga, mi familia se muere de infarto, tienen arritmias. Es un error monumental. Sabemos que el estilo de vida tiene más importancia que la genética, porque es verdad que podemos venir con un genoma en el que haya unas alteraciones que nos predispongan a desarrollar un tipo de patología, pero luego existe la epigenética, los factores ambientales que van a modular este perfil genético y que va a permitir que si yo hago un estilo de vida saludable, como comer de una manera adecuada, hacer ejercicio, no fumar, beber una cantidad correcta, pues mis posibilidades de hacer ataques, eventos cardiológicos, cardiovasculares, disminuyen de una manera drástica. Y por contra, si yo hago lo contrario de lo que acabo de decir, la probabilidad de desarrollar problemas y de tener que visitar a estos señores, pues se dispara. Incluso aunque genéticamente yo tenga una alteración que ahora la podemos estudiar con el genoma desde que lo conocemos, porque esto antes no era posible. Es decir, que incluso teniendo genes perversos desde el punto de vista cardiovascular, si yo hago un estilo de vida saludable, pues voy a evitar desarrollar ese tipo de problemas. Es decir, mirad, Einstein decía una cosa, decía, la persona inteligente resuelve los problemas y la persona sabia evita los problemas. Esto es lo que hacemos en las charlas, evitar medicina preventiva. Y esto es lo sabio, no tener que presentar el infarto, adelantarlo y no hacerlo, para no tener consecuencias que me limiten mi autonomía. Bueno, pues de todo esto es de lo que hoy de infarto, patología, cardiopatía isquémica nos va a hablar de una manera seguro estupenda el doctor Alonso y Luis, todo estupendo. Sí, bueno, primero agradecer a la doctora Martínez Torres, la presidenta del Colegio de Médicos, su invitación, agradecer a Sus Hermosa, coordinadora de formación, también su invitación, decir que efectivamente que somos muy buenos amigos, por eso he hablado también de mí, también. Decir que es verdad que en el servicio de cardiología hemos hecho muchísimas cosas, muchísimas en los últimos 5 años, pero que he contado con la ayuda de mucha gente que me ha ayudado y que hemos conseguido tener un servicio que yo creo que pues, estamos todos muy satisfechos y muy orgullosos. Y bueno, esta es una oportunidad excelente para estar en contacto, pues los pacientes, la población general, con los médicos del hospital y saber un poco
cómo trabajamos y cómo tratamos las patologías. Y entonces voy a empezar. Espero que realmente... Bueno, pues estoy aquí. Esta es un poco la clave de la charla, ¿no? Un paciente que tiene un dolor en el pecho, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, si al final de la charla sabemos prevenir que llegue este momento y sabemos qué hacer cuando llegue este momento, pues tendremos mucho adelantado. Lo más importante es pedir ayuda médica rápida y poner en marcha el tratamiento del infarto agudo del miocardio tal y como lo tenemos organizado en La Rioja. Decir que es una oportunidad excelente para hablar de lo que tenemos en el servicio de cardiología. No puedo evitar comentar un poco las innovaciones que hemos hecho en el último año, en los últimos 3-4 años. Esta es la sala híbrida donde hacemos las ablaciones de las arritmias. Implantamos marcapasos desfibriladores. Este es el quirófano de cirugía cardíaca. Llevamos año y medio trabajando y hemos superado ya, la semana pasada superamos las 200 intervenciones quirúrgicas de corazón en La Rioja. Esta es la sala de hemodinámica donde se hacen las angioplastias primarias para tratar el infarto agudo de miocardio, en esta sala. Y también en los últimos año y medio hemos desarrollado el programa de implantación de prótesis aórticas percutáneas, ATAVI, de las que hemos superado ya también la cifra de 50 en 2 años. Y entonces, bueno, pues estas son las novedades más importantes del servicio. Esta es un poco la charla de hoy, el infarto. ¿Qué es un infarto? ¿Qué importancia tiene? ¿Cómo lo diagnosticamos? ¿Qué complicaciones puede tener? Que gracias a Dios, con un tratamiento rápido, la mayoría de las veces las podemos evitar. ¿Qué tratamiento tiene? El programa de rehabilitación cardíaca que hemos puesto hace 6 meses ya en el hospital. Y, sobre todo, lo más importante, que es la prevención. No llegar a la situación de tener un infarto agudo de miocardio. El infarto agudo de miocardio es una patología, digamos, muy importante. ¿Por qué? Primero, porque es muy frecuente, por su alta incidencia. 14.000, 15.000 muertes anuales en España se deben a un infarto agudo de miocardio. En el Hospital San Pedro ingresan aproximadamente 800 pacientes cada año con cardiopatía isquémica, de los cuales 400 son infartos y 400 son angina de pecho. Y luego infartos antiguos en forma de insuficiencia cardíaca o de arritmias. Y hemos visto estos días en prensa que es la primera causa de ingreso hospitalario, las enfermedades cardiovasculares, entre ellas el infarto. Además de ser muy frecuente, es muy grave. Estas cifras que digo, las digo pues para que la gente un poco sea consciente de a qué nos enfrentamos. De cada 4 o 5 pacientes que tienen un infarto, uno de ellos no llega vivo al hospital. Es lo que llamamos la muerte súbita. Por eso es importante evitarlo, sobre todo. De los que llegan vivos al hospital, hace años, en los años 50, cuando se empezaron a tratar los infartos, fallecían el 25-30%. Hoy en día, con los avances médicos, tecnológicos, farmacológicos que tenemos, la mortalidad es menor del 5%. Es uno de los campos en que la medicina ha avanzado más en los últimos años. Realmente, el desarrollo del tratamiento del infarto es algo ejemplar y que conviene que sepáis cómo ha sido todo esto. Esta es la mortalidad, como digo, en los años 50, cuando empezaron a haber infartos, la mortalidad era del 30%. De cada 3 pacientes que llegaban al hospital fallecía uno. Con las unidades coronarias, los fibrinolíticos y la aspirina, y actualmente con la angioplastia primaria y la implantación de stents, la mortalidad ha bajado al 5%. Esta es la causa de mortalidad en Europa y en España. La primera causa de mortalidad en Europa son las enfermedades cardiovasculares y el infarto. En España, en mujeres también, en hombres, por primera vez está igualada a la enfermedad oncológica, pero hombres y mujeres conjuntamente sigue siendo la primera causa de mortalidad en España. Vemos que en España es ligeramente menor a la de Europa, porque mantenemos todavía, y esperemos que no las perdamos, algunas de nuestras costumbres, que es comer legumbres, comer hortalizas, comer con aceite de oliva y hacer una dieta mediterránea. Eso hace que realmente se note en la mortalidad respecto al norte de Europa, que es bastante mayor. Estamos hablando de que la tasa de mortalidad por cada 100.000 habitantes era de 180.000 en los años 70
Que con todos estos avances médicos hemos conseguido bajarla a 80, o sea, hemos bajado más de la mitad. Estamos hablando de que hay más de 100.000 ingresos anuales al año en España por cardiopatía isquémica y por infarto agudo de miocardio. Estamos hablando de una enfermedad muy frecuente y muy grave. ¿Qué es un infarto agudo de miocardio? Un infarto agudo de miocardio es la oclusión súbita, brusca, impredecible de una arteria coronaria, que son las arterias que llevan el riego al músculo cardíaco. Cuando la arteria se ocluye, el músculo que recibe el alimento, el oxígeno y la glucosa de la sangre, deja de recibirlo y empieza a morir. Se hace una inflamación, una hemorragia en el tejido y empieza a sustituirse por una cicatriz. Empieza a morir el músculo. Esta es una arteria sana. Las arterias sanas coronarias tienen un flujo limpio y además tienen la capacidad de dilatarse y contraerse según las necesidades del riego en un momento determinado. Si estamos corriendo, se dilatan. Si estamos relajados, se cierran. Una arteria con arteriosclerosis pierde la capacidad de dilatarse y cuando la placa de ateroma, aquí se pueden ver hasta los cristales de colesterol, se rompe y llega a la luz de la arteria, se produce un trombo que ocluye la arteria súbitamente. Inmediatamente llevamos al paciente a la sala de hemodinámica. Este es el catéter que entra en la arteria coronaria que se está. Vemos cómo esta arteria está cerrada. Este paciente tiene un infarto agudo de miocardio. Esta es la lesión que se produce en el músculo. Se produce una hemorragia, una inflamación, un tejido friable, como si fuese mantequilla, pierde la muscularidad. El tratamiento inmediato que hacemos, y que recomiendan todas las guías internacionales y que lo hacemos en La Rioja, es poner rápidamente un stent y abrir esa arteria. Este es el mismo paciente, fijaros que tenía la arteria ocluida ahí, se ha puesto aquí el stent y fijaros todas las arterias que se han abierto para que el músculo no muera. Este es otro ejemplo, el catéter, la arteria coronaria ocluida, se absorbe trombo, quedan placas de ateroma, se pone un stent, se pone otro stent, a veces se pone uno, a veces se pone dos, dependiendo de cada paciente. Y fijaros cómo queda la arteria en cuestión de 10-15 minutos. Son expertos, los hemodinamistas que dedican a esto son expertos y lo hacen francamente bien. Todo este músculo que iba a morir, pues ahora permanece vivo. Una pregunta muy frecuente cuando hablamos del infarto es ¿en qué se diferencia el infarto de la angina de pecho? El infarto ocluye la arteria completamente y empieza a haber muerte celular. La angina de pecho no, esto es una placa de ateroma, pero persiste una luz por la que pasa sangre, con lo cual el músculo no muere. Tenemos un dolor, nos avisa, pero no llega a haber muerte celular. Es un paciente con una angina de pecho. Veis que tiene aquí una placa que estrecha la arteria, pero no hay falta de riego. El músculo no muere. Le ponemos un stent y fijaros, queda perfecto. Este es el balón que pone el stent. Lo mismo este paciente, una lesión severa, viene con una angina de pecho, le ponemos un stent y queda perfectamente abierto. Bueno, ¿cómo se hace el diagnóstico del infarto? Pero el diagnóstico del infarto tiene que ser rápido. ¿Por qué? Porque tenemos que actuar rápido. Y el diagnóstico se basa en el dolor. Es un dolor opresivo que se localiza en la zona precordial o retroesternal, que puede irradiar hasta a la zona interescapular en la espalda, a la parte interna del brazo y al cuello y la mandíbula. Es un dolor que sobre todo es profundo, interno, intenso, se acompaña de sudoración, de malestar. Muchos pacientes tienen la sensación de que realmente si no se hace nada van a morir. Cuando un paciente nota este dolor, rápidamente tiene que buscar ayuda, llamando al 112 o pidiendo ayuda lo más rápido posible. Lo ideal es llamar al 112. Es cierto que hay algunos pacientes excepcionalmente que no perciben tan grave el dolor y son los que llegan tarde al hospital y luego los que por desgracia tienen peor pronóstico porque no se abre rápido la arteria. Pero un dolor así, rápidamente pedir ayuda médica con el 112 o lo mejor es moverse lo menos posible porque simplemente yendo al centro de salud puedes tener un problema. Cuando llega a un sitio, a un primer contacto médico, se hace un electro. Y el electro y el dolor nos dan el diagnóstico. No se necesita nada más. Y ya se empieza a actuar. Ahí se empieza a llamar por teléfono a todo el equipo que atiende el infarto y todo el mundo se pone en marcha.
En casos dudosos, habréis oído hablar de las enzimas, que ya no se llaman enzimas, se llaman marcadores de riesgo. Son unas proteínas que están en el músculo del corazón y que cuando el corazón muere se liberan a la sangre. Entonces, de tener niveles muy bajos en sangre, los pacientes que tienen un infarto se disparan los niveles de troponinas y esto sirve para los casos más dudosos. En los casos que no acabamos de tenerlo claro, que pedimos unas troponinas a las 2 horas suelen estar ya altas y actuamos. Pero lo ideal es llegar al diagnóstico sin necesitar las troponinas. El ecocardiograma se utiliza a veces también para el diagnóstico, pero más que para el diagnóstico, lo utilizamos previo al alta para ver cómo está el corazón después del infarto, para ver cómo bombea, cómo funciona, si ha habido alguna complicación. Porque el diagnóstico generalmente lo hacemos con el dolor y con el electro. ¿Cuáles son las causas del infarto? Pues lo hemos hablado. La placa de ateroma no es algo etéreo, es algo real. Esto es un microscopio electrónico de un macrófago, que son células que limpian el organismo, absorben residuos del organismo. En concreto, los macrófagos emiten unos pseudópodos que entran debajo de la luz de la arteria y ahí fagocitan, en las personas que tienen mucho colesterol y muchos factores de riesgo, fagocitan lípidos y empiezan a formar la placa de grasa. ¿Cómo se descubrieron los factores de riesgo? Pues en los años de la opulencia americana, en los años 50, Europa estaba todavía recuperándose de la guerra mundial y ellos vivieron sus años de mayor riqueza, en las barbacoas, sus años de opulencia. Entonces, entre la clase política, la clase empresarial, la clase de la cultura de Estados Unidos, empezó a haber muchísimas muertes por infarto. Y dijeron, ¿ya qué se debe que haya tantos infartos y haya tanta gente falleciendo por un infarto? Entonces, cogieron una población de un tamaño aproximadamente similar al de Logroño, que se llama Framingham, y evaluaron a toda la población y la fueron siguiendo desde el año 48 al año 71, segunda generación, y ahora en el 2002 la tercera generación. Y consiguieron identificar los factores de riesgo, que son los que todos sabemos, la hipertensión, la diabetes, el colesterol y el tabaco, los principales. Y a partir de ahí empezaron a prevenir el infarto. A partir de ahí veremos luego cómo empieza a caer ya la mortalidad por el infarto. Estos son, ahora ya cada país, cada comunidad tiene sus datos. Estos son datos de España. Hay unos factores de riesgo relacionados con el estilo de vida, es decir, que simplemente tomando una decisión personal y poniendo un poco de fuerza de voluntad los podemos modificar. Estos son la obesidad y el índice de masa corporal, que tiene una prevalencia muy alta en la población española, el alcohol, que ayuda a desarrollar otros factores de riesgo, el tabaco y el sedentarismo. Y luego hay unos factores de riesgo relacionados con el metabolismo, que uno los puede modular cuidándose, pero a veces te cuidas y sigues teniéndolos. Entonces hay que controlarlos con tratamientos y con cuidados mínimos. Estos son la hipertensión, la diabetes y el colesterol sobre todo. Las cifras de hipertensión son del 20% en la población general, pero hay que tener en cuenta la edad. Todos los factores de riesgo van aumentando, fundamentalmente la hipertensión con la edad, de tal manera que vemos aquí como estas son mujeres, a partir de los 50, 60, 60, 70, el 70% de las mujeres, a partir de los 70 años, son hipertensas. O sea, que son factores de riesgo que realmente son muy, muy prevalentes. Y el tener más de un factor de riesgo no suma el riesgo, lo multiplica. Es decir, un diabético que fuma no tiene el riesgo del diabético más el riesgo del fumador. Multiplica el riesgo del diabético con el riesgo del fumador. Por eso es importante controlar bien todos los factores de riesgo. Y en las causas del infarto entramos en un tema que es la corresponsabilidad del paciente. Es muy importante ser conscientes de esto y ser conscientes de que nos tenemos que cuidar. De esto ya han hablado en varias charlas la doctora Bas, la doctora Martín de Salinas, la doctora Chinchetro, el doctor Castillo que habló del ictus. Todos veráis que al final todos los médicos acabamos diciendo cosas parecidas, pero es que es la realidad. Bueno, vamos al tratamiento. Como hemos dicho, si la arteria se ocluye, el tratamiento intuitivo y natural es la angioplastia primaria, abrir esa arteria con un stent. Antes se utilizaba otra técnica que era poner un fibrinolítico. Pero el fibrinolítico no reperfundía todas las arterias y además se asociaba a efectos secundarios graves, algunos de ellos como la hemorragia cerebral bastante serios.
La angioplastia primaria, aunque necesita una infraestructura mucho más compleja, tiene unos resultados muchísimo mejores, que es lo que hacemos ahora ya. Además del tratamiento médico, la medicación que utilizamos ha cambiado la historia natural. Yo recuerdo cuando era residente hace 30 años que a un paciente le poníamos un stent y antes de 3 años le volvíamos a tener en la sala de hemodinámica a poner otro stent. Hoy en día, con todos los tratamientos que tenemos, hay pacientes que tienen un infarto y si se cuidan y toman bien la medicación, pueden vivir 90, 100 años sin volver a tener otro infarto. Esto realmente ha cambiado espectacularmente en los últimos años. El tratamiento médico también es muy importante. Y luego vigilar al paciente en las primeras horas porque puede haber arritmias, que luego lo veremos. Los tratamientos, también quiero lanzar una idea. Es muy frecuente oír entre la población, este médico me ha acertado, este médico no me ha acertado. Realmente ya los médicos leemos todos unos protocolos que se llaman las guías. En las guías se combina toda la ciencia y todas las publicaciones médicas que ha habido hasta ese momento. Se reúnen miembros de la Sociedad Europea de Cardiología, miembros de la Sociedad Americana y elaboran unos protocolos y todos los médicos ante una patología actuamos de manera muy similar. Esto yo se lo digo a algunos pacientes que a veces se enfadan porque me veía el doctor tal y ahora me ve el otro doctor. Pues los médicos a veces tenemos libranzas de guardia, tenemos bajas, tenemos vacaciones y es muy difícil aunque lo intentamos, de verdad que lo intentamos, sinceramente, pero a veces es muy difícil. Pues estar tranquilos porque todos trabajamos parecido y todos aplicamos los tratamientos de una manera más o menos homogénea. ¿De acuerdo? Aquí también luego tenemos nuestros propios protocolos, el Código Infarto de La Rioja, que lo hemos actualizado recientemente para actualizarlo a las nuevas publicaciones científicas. Esta diapositiva nos muestra cómo la mortalidad por cardiopatía isquémica y por infarto ha ido bajando a lo largo de la historia. Entonces, aquí tenemos la identificación de los factores de riesgo que hablaba antes del Framingham, tratar la hipertensión, tratar el colesterol, dejar de fumar, se empezó a hacer aquí. Fármacos como los betabloqueantes, las estatinas, que es un fármaco que no sé por qué tiene tan mala prensa y que probablemente es uno de los fármacos que más vidas ha salvado, junto a la penicilina y la aspirina. La aspirina, los fibrinolíticos, los IECAS y actualmente otros más modernos que son los SAR y los PCSK9. Todos estos desarrollos farmacológicos han bajado la mortalidad. Además de eso, factores intervencionistas. El primer cateterismo, que es en la primera persona que metió un catéter y vio las coronarias, fue Sones en Estados Unidos. El primer bypass coronario lo hizo un argentino, Pavaloro. En la primera angioplastia, es decir, ya no solo ver las coronarias, sino ver una estrechez y abrirla con un balón, lo hizo un suizo, Urenzi, en el año 79, que falleció recientemente. La angioplastia primaria, es decir, abrir una arteria cerrada con un balón en un infarto agudo de miocardio, y los stents. Todos estos desarrollos médicos y tecnológicos han hecho bajar la mortalidad de manera muy significativa. Las unidades coronarias, que lo que hacen es simplemente vigilar al paciente, si hay una arritmia, tratarlo. Y, como más modernos, los desfibriladores, que luego hablaremos también de ellos, los resincronizadores y los dispositivos de asistencia ventricular, lo que se llaman los corazones artificiales, que ya se están utilizando, no aquí, porque eso tiene que estar centralizado, nosotros dependemos de Valdecilla. Hoy en día la única patología que dependemos de Valdecilla es para los dispositivos de asistencia ventricular, los corazones artificiales y los trasplantes. Todo esto, a lo largo de la historia, ha disminuido esta mortalidad. Este es un esquema de cómo está organizado el código de infarto en La Rioja. Entonces, ¿qué es el código de infarto? El código de infarto es simplemente una organización, una estructura definida para que cuando un paciente llega con un infarto a urgencias, a un ambulatorio o llama a su casa al 112, se ponga en marcha el funcionamiento de todos los médicos y enfermeras que tratan el infarto agudo de miocardio. De tal manera que cuando el paciente llega ya a la sala hemodinámica, en general ya están las enfermeras y el médico esperándole. De esto se trata. Cuando un paciente tiene un dolor, que avise rápido, que el 112 le lleve a hemodinámica rápido. Lo ideal es que sea menos de 60 minutos. Se considera aceptable menos de 90 minutos. No, perdón,
Ideal menor de 60 minutos. Ideal menor de 90 minutos incluso. Aceptable menor de 120 minutos. Pues en La Rioja tenemos 58 minutos. Desde que la media, desde que un paciente tiene un dolor y avisa, hasta que le abrimos la coronaria, está abierta en 1 hora. Que todo funciona muy rápido y muy bien. Esta organización de códigos infarto ha bajado la mortalidad por infarto agudo de miocardio en España de manera muy significativa. La mortalidad por insuficiencia cardíaca es más difícil de bajar y se están haciendo grandes pasos, pero es muy difícil. Sin embargo, por infarto es algo espectacular. En el código infarto de La Rioja se han tratado ya 1.700 pacientes, el tiempo medio es de 58 minutos y la edad media es de 62 años. Es decir, tratamos gente de todos los espectros de edad, desde los 40, 50, 60 hasta los 70, 80. La mortalidad intrahospitalaria de un infarto que llega bien al hospital es de menos del 4%. Y la de mortalidad, incluyendo los pacientes que llegan después de una parada, después de una muerte súbita, o después de un shock cardiogénico, que luego explicaré lo que es un poquito más alta. Pero no solamente se trata de bajar la mortalidad. Hay un parámetro muy importante que se llama la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, la FEB, que los cardiólogos hablamos continuamente de él. ¿Qué FEB tiene? Entonces, la FEBI es la capacidad de contracción del corazón, la capacidad de bombeo. La FEBI normal es entre el 55 y el 70%. Entonces, los pacientes que entran en código infarto, la gran mayoría se van con una fracción de eyección cercana a la normalidad. Son muy pocos, menos del 3%, los que se van con una disfunción ventricular severa. Y la fracción de eyección es pronóstica, es decir, los pacientes con una fracción de eyección buena, en general tienen un buen pronóstico. Y el 3% que tiene una disfunción ventricular severa cuando se va de alta son los pacientes que, por desgracia, van a volver y vamos a tener que hacer otros tipos de tratamiento. Esta diapositiva demuestra en el año 2020, aunque siempre estamos en los 3 primeros, siempre estamos en los 3 primeros. La Rioja, en el año 2020, fue la primera comunidad autónoma en España en número de angioplastias por millón de habitantes. Es decir, todos los pacientes que tuvieron un infarto en La Rioja se les hizo una angioplastia con un stent. No se puso fibrinosis prácticamente a ninguno. También es cierto que contamos con una ventaja, que es que somos una comunidad pequeña. Pero bueno, también hay otras comunidades pequeñas y les hemos ganado. Entonces es algo de lo que estamos todos muy orgullosos. Siempre estamos entre los 3 primeros. Y la tasa bruta de mortalidad por infarto en La Rioja es del 5,9% y la media nacional es del 8,8%. O sea, que el código de infarto en La Rioja funciona muy bien, estamos muy satisfechos. Aquí está la mortalidad en La Rioja, de las más bajas, que está más clarita, con Santander, Cantabria y Madrid y Baleares. También es cierto las más pequeñas. Bien, además de la angioplastia primaria, que es una parte fundamental del tratamiento y la más compleja, hay que poner medicación. Todos los pacientes, si aquí estáis alguno que es paciente nuestro, que yo creo que sí, todos los pacientes llevan 2 antiagregantes. ¿Por qué? Porque el origen del infarto es un trombo. Pues 2 fármacos que impiden que se formen trombos dentro de las coronarias. Pero además llevan un stent, la mayoría de ellos. El stent es un metal que está en contacto con la sangre. Si no pones tratamiento, se coagula y el stent se trombosa. Entonces, se llevan siempre, uno de ellos es aspirina y otro antiagregante. Hay 3, que los 3 funcionan muy bien. Seleccionamos un poco según el riesgo hemorrágico: clopidogrel, ticagrelor y prasugrel. El prasugrel se llama Effien, el ticagrelor se llama Brilique y el clopidogrel. Siempre 2 fármacos, que al menos hay que llevarlos 1 año. Al menos 1 año. Se pueden quitar a los 6 meses cuando hay un problema hemorrágico, pero es recomendable que solo haga el cardiólogo. Es decir, tratamiento fundamental, antiagregación. Segundo tratamiento fundamental, las estatinas. Las estatinas bajan el colesterol LDL muchísimo. Es cierto que hay intolerancia, pero la intolerancia es menor del 2-3% de los pacientes. Lo que pasa es que es cierto que hay muchos pacientes que cuando empiezan a tomar la estatina, que me duelen los músculos y empiezan a querer no tomarla, no sé por qué. Realmente la intolerancia a estatinas es muy baja y el beneficio de las estatinas es enorme. Si tú bajas el colesterol muchísimo, las placas no regresan, pero se estabilizan, dejan de crecer y se hacen más fuertes, se rompen menos. Entonces, el tratamiento con estatinas, para mí, la estatina es un fármaco histórico, como
Dentro de 50 años hablaremos de la estatina como se habla ahora de la penicilina, que salvó muchas vidas, de la aspirina. La estatina es un fármaco y ahora, como hay pacientes que por desgracia realmente no las toleran, pues han salido fármacos nuevos que luego hablaremos un poco de ellos. Fármacos como los betabloqueantes y los IECAS, lo que ayudan es ayudar a bombear al corazón, evitar arritmias y evitan el remodelado. Luego os explico lo que es el remodelado. Y ahora se está viendo una línea de investigación nueva que son los antiinflamatorios. Se cree que la placa de ateroma es una inflamación. Se cree, no, se sabe. Y se están empezando a probar antiinflamatorios. Y hay algunos resultados ya muy buenos con la colchicina, que es un fármaco que se utiliza para la gota, porque es un antiinflamatorio muy potente. Entonces, ya algunos pacientes se lo estamos dando porque han salido ensayos clínicos bastante prometedores. Estos fármacos no se dan para que el paciente se encuentre mejor. Se dan para que el paciente viva más años y en mejores condiciones. Es decir, son fármacos que modifican el pronóstico de la enfermedad. Por eso, el médico intenta no quitarlos, porque le mantienen al paciente vivo. Tú puedes tomar un paracetamol porque tienes fiebre y te quita la fiebre, pero el que te cura es el antibiótico. Pues esto es algo parecido. Y lo que les decía de mi experiencia personal, yo recuerdo cuando era residente hace 30 años que le dábamos el alta al paciente y decíamos hasta dentro de un par de años. Y venían todos otra vez. Les ponías un stent, se hacía otra placa, se restenosaba el stent. Ahora no, ahora un paciente que se trata bien, que previenes bien el riesgo con los fármacos, puede vivir toda una vida sin volver a tener un evento isquémico. Bueno, hay pacientes que por desgracia necesitan una intervención quirúrgica. Esto no es lo habitual, es poco frecuente. Este es uno de los motivos por qué hay cirugía cardíaca en La Rioja. Porque hay situaciones en las que se opera al paciente de manera inmediata o el paciente fallece. En muchas situaciones, pero en el infarto también. Por ejemplo, en la patología aórtica hay situaciones que no te da tiempo a trasladar al paciente a 50 kilómetros. El paciente se va. Tienes que meterlo rápidamente a quirófano. Entonces, en el infarto también. Una de las situaciones es, por ejemplo, esta. El tronco coronario izquierdo es una arteria coronaria de la que nacen dos arterias. Si el paciente se le cierra el tronco, fallece. Este paciente, por ejemplo, que es un paciente nuestro, vino por un infarto pequeñito, alguna ramita pequeña se lo ocluyó, pero al hacer el cateterismo vimos que lo importante no era el infarto que había tenido, que era pequeño, era que tenía el tronco a punto de cerrarse. Si se le cierra, este paciente se opera de manera urgente, no se puede esperar. ¿Qué se le hace? Unos bypasses. Este es un bypass con la mamaria, un bypass arterial con una arteria que tenemos delante en el pecho y que se la podemos no quitar. La soltamos, la soltan los cirujanos, perdón, y la colocan en la descendente anterior. Y el resto de arterias o cogen la radial, ahora está de moda también coger una arteria del brazo, la radial, o cogen venas de la pierna. Esto lo habréis oído hablar todos. Hay pacientes que necesitan esta intervención de bypass. Y también hay complicaciones mecánicas. Es decir, el infarto, os he dicho que es como un tejido enfermo, como mantequilla, de la presión del ventrículo se puede romper. Nosotros lo vemos porque el paciente se pone muy mal y le hacemos una ecografía al cardiólogo de guardia, baja la UCI, le hace una ecografía y ve que tiene un derrame alrededor del corazón de sangre. Este paciente ha tenido una rotura cardíaca. Este paciente tiene que ir inmediatamente a quirófano. Aun yendo a quirófano la mortalidad es altísima, pero teniendo un quirófano se puede salvar. También hay pacientes que entran en una situación que se llama de shock cardiogénico. Es decir, que el corazón está tan débil que no es capaz de bombear lo suficiente para mantener al organismo vivo. En este caso, el tratamiento más eficaz es la angioplastia primaria. Es decir, lo primero, estos pacientes al laboratorio de hemodinámica abrir la coronaria. Es lo más eficaz. Ponemos fármacos, noradrenalina o dobutamina para mantenerlos con la tensión adecuada. Si no es suficiente, ponemos un balón de contrapulsación. Si no es suficiente, un ECMO, un dispositivo de asistencia ventricular y un trasplante. A partir de aquí, dependemos de Valdecilla. Es en lo único que hoy en día dependemos de Valdecilla. De aquí arriba, esto lo hacemos nosotros. Si con esto le mantenemos bien, solucionamos al paciente. Esto es un balón de contrapulsación. Es un balón que ponemos en la aorta que se infla y se desinfla. Cuando se infla, bombea sangre y puede suplir al corazón durante unas horas, durante unos días. Esto es una ECMO. Una ECMO es un aparato que sustituye al corazón
y le mantiene, le inyecta la sangre a presión como si saliera del corazón. Esto se ha utilizado mucho también en el COVID, en la época del COVID, también, porque puede suplir también a los pulmones. Y esta es la asistencia ventricular. Como digo, la ECMO y la asistencia ventricular de corazón artificial hay que tener la visión de ver qué paciente lo va a necesitar y rápidamente lo trasladamos a Santander, que es nuestro centro de trasplante. ¿Por qué? Porque estos pacientes se pone una ECMO o un dispositivo de asistencia ventricular con vistas a hacer un trasplante. En La Rioja se trasplantan 1 o 2 pacientes al año de corazón y esa cifra la tenemos que mantener. Si no trasplantamos 1 o 2 pacientes al año, es que se nos están muriendo los pacientes antes de mandarlos ahí. Y hay que agotar todas las posibilidades. ¿Ves? Y ese número lo mantenemos, 2 anuales lo mantenemos de medio. Muy bien. ¿Qué complicaciones puede tener un infarto? Lo que os he explicado antes. Cuando hay un infarto, un tejido muere y ese tejido se hace una cicatriz y con el tiempo se distiende como si fuese un globo que vas inflando, se distiende. Y este globo al final dilata todo el corazón. ¿Y qué hace eso? Esto se llama remodelado ventricular, que es un infarto dejado así a su libre evolución sin los tratamientos. Que el bombeo del corazón se deteriora y el paciente entra en insuficiencia cardíaca. Hoy en día esto, gracias a Dios, puedo decir que ni lo vemos. Es excepcional. ¿Por qué? Porque si se hace una angioplastia primaria, se pone rápido el stent, utilizamos los betabloqueantes, los IECAS y los antagonistas de la aldosterona, a esta situación no solemos llegar. Es excepcional. Sí que hay algún paciente que queda con insuficiencia cardíaca. Ya os digo, menos del 3%. Esto es un corazón grande, como dicen, el corazón más grande de la caja. Pues este paciente lo tiene con líquido en el pulmón. ¿Y qué supone la insuficiencia cardíaca? Supone, primero, una limitación funcional. Son pacientes que les va a ser más difícil. Ya os digo, es menos del 3% de los pacientes. Les es difícil incorporarse a una vida activa. Son pacientes que tienen ingresos repetidos con más facilidad. Son pacientes que tienen arritmias con más facilidad. Algunos hay que ponerles un desfibrilador. Y esto empeora el pronóstico. Los pacientes que tienen esto, el pronóstico es peor. Una segunda complicación son las arritmias. Los infartos, hasta la mitad de los infartos, en las primeras 24 o 48 horas, pueden tener una arritmia. Esta es una taquicardia ventricular. Esta es una fibrilación ventricular. Estas arritmias, si no se tratan, el paciente fallece. ¿Cómo se tratan? Con una descarga eléctrica. Es lo típico que sacan en las películas de médicos, siempre. Que a un paciente le hacen una descarga eléctrica, pues con esa descarga quitamos esas arritmias, que son, ya digo, normales en las primeras 48 horas. Cuando las arritmias aparecen después de las 48 horas, ya no es solo debido al infarto, es que la cicatriz del infarto, que es esta, crea un cortocircuito que mantiene como una onda eléctrica dando vueltas ahí todo el rato y provoca las arritmias. Esto ya es distinto. Lo otro era una arritmia por la fase aguda del infarto, es una arritmia con una base estructural. Estos pacientes hay que tratarlos. ¿Cómo? Con un desfibrilador, que en La Rioja ponemos unos 50 al año, más o menos, pero no solo por esto. Por esto ponemos menos. Desde que tenemos la angioplastia primaria, ponemos muchísimos menos desfibriladores por infarto que lo que poníamos antes, muchísimos menos, porque la gente se va con condiciones muy buenas. Ponemos desfibriladores también por otro tipo de patologías, gente que ha tenido muertes súbitas, arritmias ventriculares, miocardopatías hipertróficas, síndromes de Brugada, por otro tipo de patología. Por infarto cada vez ponemos menos. Pero bueno, algún paciente lo necesita. O se le hace una ablación. He oído hablar de las ablaciones. En la sala híbrida se le mete un catéter, se va al punto del cortocircuito y se hace una quemadura aquí para cortar el cortocircuito. Todo esto, pues si es necesario, lo hacemos en el hospital. Y luego las complicaciones mecánicas, que ya hemos dicho, uno es la rotura de pared libre, es la imagen que os he enseñado antes, que hay que operarla inmediatamente. Literalmente lo que hacen los cirujanos es poner, antes cosían, pero es que es muy difícil coser ese tejido, nos explican ellos. Y lo que hacen es poner un pegamento especial con un parche. Pero lo ponen así, y ponen el pegamento y el parche para cerrar el orificio, porque es hacer algo rápido para que el paciente no se vaya.
A veces la perforación comunica los dos ventrículos, ahí te da más tiempo a actuar, ¿eh? Porque como la sangre va de un ventrículo a otro, pues puedes planificar un poco más la cirugía, pero hay que operar antes de 24 horas también, ¿eh? O la insuficiencia mitral. Las tres complicaciones mecánicas estas son indicaciones también de cirugía urgente. Y aquí también, como experiencia personal, cuando no había angioplastia primaria, esto no era nada raro. No era muy frecuente, pero veíamos roturas, veíamos CIVs y veíamos roturas de músculos papilares y insuficiencias mitrales severas. Desde que tenemos el código infarto y hacemos angioplastia primaria es algo excepcional. De vez en cuando hay alguna, sobre todo de gente que ha llegado tarde, que ha llegado a los 2 o 3 días del infarto y no te ha dado tiempo a actuar rápido. Pero esto ya, gracias a Dios, aquí es algo excepcional verlo, ¿eh? Para toda vuestra tranquilidad. Efectivamente, estas complicaciones son evitables con una actuación urgente, con una angioplastia primaria lo antes posible y con un tratamiento médico precoz. ¿De acuerdo? O sea que, en principio, no penséis que nos va a pasar esto, que es poco probable que nos ocurra. Bien, el pronóstico. El pronóstico después de un infarto, doctor, ¿qué vida voy a poder hacer? La mayor parte de los pacientes se van a poder integrar a una vida completamente normal, laboral, social, familiar, sin ningún problema. Van a hacer una vida normal, la mayor parte de los pacientes. ¿De qué va a depender? De la fracción de eyección, lo que os he explicado antes, la fuerza de bombeo del corazón. Por eso hacemos una ecografía para ver cómo bombea el corazón. Si te queda una fuerza de bombeo de más del 45%, vas a hacer una vida normal prácticamente y vas a tener pocas complicaciones. De queda una fuerza de bombeo de menos del 30%, que ya os digo que es algo excepcional, pues probablemente te volveremos a ver ingresado y tendremos que cuidarte con más cuidado, ¿eh? Del número de vasos enfermos, entonces cuando los hemodinamistas hacen la angioplastia primaria, abren la arteria cerrada del infarto, ven todas las arterias. Si hay más arterias afectadas, antes de darle el alta a ese paciente, en un segundo tiempo, le abrimos todas las coronarias. ¿Por qué? Porque el tener todas las arterias abiertas mejora el pronóstico también del paciente, ¿eh? Y luego también lo que hemos explicado de la corresponsabilidad. Llevar bien el tratamiento, cuidarse. Si tú te cuidas y vas bien el tratamiento, el pronóstico en principio es bueno, ¿eh? Esta es la mortalidad, ¿eh? En infarto. Vemos cómo esta es de 0 a 5 años y esta después del primer mes. En la mayor parte de las complicaciones del infarto las vemos aquí que ocurren en el primer mes, en la primera semana. Por eso es cuando estáis hospitalizados. Si hay complicaciones, casi todas vienen ahí. A medida que pasa el tiempo, el riesgo disminuye. Si llegamos al primer mes, el riesgo de complicaciones ya es muy bajo. En el primer año puede haber alguna, pero después del primer año es raro que haya complicaciones. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque la gente, cuando después de un infarto, tienen realmente miedo, muchos pacientes dicen, tengo una bomba de relojería. Hombre, no puedes vivir así. Realmente, si el tratamiento se ha hecho rápido, se ha hecho bien, se ha hecho la angioplastia primaria, tú te vas a cuidar y sigues unas normas, el pronóstico después del primer año es muy bueno, ¿eh? ¿De acuerdo? Va a depender de la fracción de eyección que ha quedado, y si te han revascularizado completamente, que lo hacemos siempre, y de que tú te cuides, ¿eh? Y bueno, el mejor tratamiento del infarto después de ver todo esto, indudablemente, es no tenerlo, prevenirlo, ¿eh? Nosotros hablamos de prevención primaria, ¿eh? Cuando es población general que no ha tenido nunca un infarto y vamos a evitar que tenga el primer infarto. Y hablamos de prevención secundaria de pacientes que ya han tenido un infarto y vamos a evitar que tengan el segundo infarto. Entonces, en la prevención secundaria, los pacientes que ya han tenido un infarto, vamos a ser más agresivos. Ponemos más tratamiento y decimos, el colesterol, si lo tengo bien, no, pero tienes que tener más bajo, ¿eh? Que eso os lo decimos a varios, ¿eh? También la prevención está organizada y estructurada, es decir, ¿me ha acertado? ¿No me ha acertado? No. Los médicos a la misma patología y al mismo tratamiento lo aplican basándose en ensayos clínicos, en estudios, ves, siempre hay algún español por ahí metido, son médicos de toda Europa que se seleccionan, revisan toda la bibliografía y se hacen unas guías para que todos los médicos europeos sigamos las mismas normas, ¿eh? Y esas son las guías, ¿eh? Por desgracia están en inglés. La sociedad española las traduce, pero siempre tarda unos 6 meses en traducirlas,
pero bueno, ya todos sabemos leer en inglés. Entonces, ¿qué dicen las guías del colesterol? Pues esto lo dicen de todas las cosas. No hay que tratar solo el colesterol, hay que tratar todo. La dieta, el ejercicio, la hipertensión, no fumar, hacer una dieta sana, tratar todo conjuntamente, es decir, no tratar solo el colesterol, hay que tratar todo. Segundo, en el colesterol lo importante es el colesterol malo, el LDL, el Low Density Lipoprotein, las proteínas de baja densidad, que son las que forman placas de grasa. Y en ese nos basamos para controlar al paciente. Según el riesgo del paciente, el médico cuando ve al paciente evalúa el riesgo que tiene de tener un infarto. Te exige unos niveles de colesterol. Hay algunos pacientes que les exigen menos de 55, otros menos de 70, otros menos de 100, otros menos de 115. Lo que hay que hacer es confiar en el médico. Esto en general lo hacen también muy bien los médicos de atención primaria. Y confiar en que si él te dice que tienes que bajarlo más, hay que bajarlo más. Si él te dice que está bien, confiar. Cada paciente tiene un perfil de colesterol LDL adecuado y óptimo para él. Luego, que si no se consigue el objetivo, se pueden asociar fármacos. Y luego que hay pacientes con hipercolesterolemías familiares, que son personas que tienen colesteroles totales de más de 300 en varios miembros de la familia, que también con ellos hay que ser muy duros en bajar el colesterol. Cuando no se toleran las estatinas, de una intolerancia real, que realmente, porque hay un 3-4% de pacientes que no toleran estatinas, se ponen unos fármacos que se inyectan debajo de la piel, se inyectan subcutáneos cada 2 semanas o cada 4, aunque eso se utiliza en pocas personas, porque la verdad que las estatinas son muy eficaces. Lo que sabemos científicamente es que cuanto más bajo está el colesterol LDL, el malo, menos riesgo de tener un infarto. Relación lineal. Porque hay personas, y antes también algún médico, que nos daba miedo tener LDLs de 20. Decías, pero si es que esto es malo. No, pues no es malo. Tener los colesteroles LDL muy bajos te previene tener infarto y en principio hasta la fecha no se ha descrito que conlleve ningún problema para los pacientes. A diferencia de lo que pasa, por ejemplo, con la hipertensión, que ahora lo veremos. La hipertensión, bien. Entonces, la hipertensión dice también lo mismo que el colesterol, que no hay que tratar solo la hipertensión, hay que tratar todo. Hacer dieta hiposódica, perder peso, moderar el consumo de alcohol, hacer ejercicio, no fumar, para controlar bien la tensión. ¿Y qué cifras? Me he centrado un poco en las cifras subjetivas. Así a grandes rasgos, lo ideal es tener presión arterial menor de 140 de la alta y 90 de la baja. En personas más jóvenes podemos ponerla alta en 130. En personas mayores de 70 años se permite que la alta esté un poquito más alta, menores de 140, y las diastólicas idealmente por debajo de 80. Menor de 140 a 90 está bien, idealmente menor de 13,8 en menores de 70 y menor de 14,8 en mayores de 70. La tensión no está nunca fija. Tienes una emoción, haces un ejercicio, tienes un disgusto y sube. No hay que asustarse tampoco, es algo normal. Lo importante es que las tensiones, cuando te las tomas, que la mayor parte de las tensiones estén dentro de esos rangos, ¿de acuerdo? Y la tensión sí que tiene una curva en J, no es una curva lineal como el colesterol, que cuanto más bajo mejor. La tensión, si la bajas en exceso, puede ser también problemática. Si esta, por ejemplo, es la diastólica, porque en esta gráfica se ve muy bien. Si tienes diastólicas de menos de 55-60, pues puede haber también complicaciones. Es decir, la tensión tiene que estar en unos niveles óptimos. Bajarla demasiado tampoco es bueno. Sí, luego va a decir algo más. Bien. La diabetes, bueno, pues lo mismo. No hay que tratar solo la diabetes, hay que tratar todo. El colesterol, la tensión, el tabaco, todo, conjuntamente. Lo ideal es sostener glicadas menores del 7%. De la diabetes sí quiero decir que los pacientes diabéticos tenían un problema porque se desarrollaban muchos tratamientos para la diabetes que, por desgracia, aumentaban el riesgo cardiovascular, aumentaban el riesgo de infarto. Pero eso ha cambiado. Han salido unas familias nuevas de antidiabéticos, que son los ISGLT2 y los análogos GLP-1, tienen unos nombres muy raros, que además de controlar la diabetes, tienen 2 ventajas. Una, que apenas producen hipoglucemia. Otra ventaja,
que hacen perder peso, estamos todos los que lo toman más delgados, y otra que disminuyen el riesgo de tener infarto. Es decir, los endocrinos tienen ahora fármacos, como la metformina, que es un clásico, pero a estas dos familias ahora que disminuyen el riesgo de tener enfermedad coronaria y enfermedad cardiovascular. ¿eh? Y pues se están utilizando muchísimo y los cardiólogos también nos estamos animando a utilizarlos. Muy bien. El tabaco. El tabaco, pues claramente las guías dicen que no hay que fumar. Vamos, y es que no hay más opción. No se puede fumar. Pero bueno, hay que ser comprensivos. El tabaco es una droga que produce un síndrome de abstinencia muy marcado, muy desagradable, muy duro. Generalmente los pacientes que dejan de fumar se enfadan con la mujer, se enfadan con los hijos, se enfadan con los amigos, se enfadan con todo lo que tienen alrededor durante 2 o 3 meses. Entonces, la gente tiene que entenderlo también. A mí me sienta muy mal cuando le digo a un paciente que deje de fumar y el marido regaña a la mujer o la mujer le regaña al marido. No hay que regañar, es que es muy difícil. Hay pacientes fumadores que dejan de fumar y bajan a la calle y dicen, no sé a qué he bajado. Y en realidad han bajado a ver si buscaba, a ver si encontraban un cigarro. Entonces, el síndrome de abstinencia del tabaco es muy duro, hay que ser comprensivo y entenderlo y ayudar al familiar que está dejando de fumar, ayudarle. Si los dos de la familia fuman, tienen que dejar los dos, eso es evidente, porque si uno tiene tabaco, el otro se lo va a comprar. Esto es matemático. Y hay fármacos que ayudan a dejar de fumar. La vareniclina, el bupropión, los ciclos con nicotina pueden ayudar, pero si no hay una conciencia, una voluntad firme de dejar el tabaco y una conciencia del riesgo que conlleva, muchos de estos pacientes que se ayudan con fármacos, al dejar los fármacos vuelven a fumar. Entonces es muy importante, lo definitivo en el abandono del tabaco es la concienciación y la voluntad. Nosotros, claro, en el momento cuando el paciente tiene un infarto es un momento muy bueno porque está realmente asustado. El que tiene un infarto lo pasa mal, es una sensación muy, muy dura para un paciente. Entonces en ese momento hay que hacerle hincapié, hacerle ser consciente de lo importante que es dejar el tabaco. Algunos dicen, yo no dejo el tabaco porque engordo. Pues es preferible engordar. Es peor el riesgo del tabaco que el riesgo del sobrepeso. Hay que dejar el tabaco. El ejercicio. Las guías recomiendan 300 minutos de ejercicio de moderada intensidad o 150 minutos de ejercicio semanal de intensidad vigorosa. Yo creo que esto lo mejor es adaptarse un poco a la edad. Nosotros, los cardiólogos, medimos la capacidad de ejercicio, el MED. Un MED, que lo hacemos también cuando hacéis una prueba de esfuerzo alguno, un MED nos indica el trabajo del corazón en reposo. Si un paciente hace 6 MED, es que multiplica por 6 veces el trabajo en reposo del corazón. Entonces, el ejercicio de moderada intensidad es el que hace entre 3 y 6 MED. Y, por ejemplo, un ejemplo típico es caminar, pero no caminar mirando escaparates. Es caminar ligero, sin tener una conversación, no puedes tener una conversación y llegar a casa sudado. Es decir, es caminar a un nivel adecuado. Y un ejercicio vigoroso que ya supera los 6 MED es correr, es hacer running, ¿de acuerdo? Sin forzarse, intentando que el ejercicio sea aeróbico. El ejercicio anaeróbico también es bueno, pero en tramos de tiempo más cortos. Hay dos tipos de ejercicio, aeróbico y anaeróbico. El aeróbico, el corazón se alimenta del oxígeno y del azúcar de la sangre. ¿Qué significa eso? Que si tiene buen riego coronario puede estar haciendo ejercicio sin parar todo el tiempo que haga. Sin embargo, el ejercicio anaeróbico, el corazón se alimenta de una molécula que está en las mitocondrias de las células que se llama ATP, adenosintrifosfato. Esa molécula, si tú haces anaeróbico, la consumes, la gastas. Y si la has gastado del todo, no debes seguir haciendo anaeróbico. Ese es el problema de los corredores de maratones que no están bien entrenados, que consumen todo el ATP y siguen haciendo anaeróbico porque les está mirando la novia o el amigo y entonces, ¡pum!, tienen un problema. Entonces, el ejercicio anaeróbico, que es el ejercicio que tú estás incómodo, que estás forzado, que supera el 85% de tu frecuencia máxima, puedes hacerlo, es bueno, pero durante unos minutos. No es bueno hacer ejercicio anaeróbico media hora o una hora. El tiempo depende de tu entrenamiento. Si tú te entrenas mucho y estás muy bien entrenado, puedes hacer más tiempo anaeróbico. Si estás poco entrenado, puedes hacer menos tiempo. Lo ideal es hacer ejercicio aeróbico. El ejercicio aeróbico es el que va por debajo del 85% de tu frecuencia máxima y
una manera muy fácil de notarla es en la escala de Borg, que tú estás cómodo, tú estás haciendo un ejercicio que estás bien, estás sudando, estás realmente tienes conciencia que estás haciendo ejercicio, pero estás cómodo. Es un ejercicio aeróbico. La dieta, pues mira, las guías, una de las cosas que hablan bien del sur de Europa es de esto, porque otras cosas a veces, bueno, les cuesta. Hay que hacer una dieta sana. La dieta ideal y recomendada por las guías es la mediterránea, que es la nuestra. Aceites de oliva monoinsaturados, que no previenen, pero es una grasa que no va a las arterias. No forma arteriosclerosis. Engorda igual, ganas de peso, pero bueno, ganas de peso sin enfermar tus coronarias. Hay que disminuir la ingesta de sal, tomar legumbres, cereales, hortalizas, frutas, moderar el consumo de alcohol, consumir pescado y evitar los azúcares refinados. Esta es la escala de la dieta mediterránea, que se basa en cereales, legumbres, hortalizas, frutas, verduras, algunas carnes, carnes poco grasas, pescados, lácteos y arriba consumir lo menos posible carnes animales, embutidos y toda la alimentación industrial. Eso hay que intentar evitarlo. Las grasas buenas son los ácidos grasos monoinsaturados, el aceite de oliva, los poliinsaturados, los frutos secos y los pescados. Y las grasas malas son los ácidos grasos saturados, que son las de origen animal, y los ácidos grasos trans, que son grasas procesadas para que no se enrancien, para que no sepan mal. Moderar el consumo de sal, y cuando hablamos de moderar el consumo de sal, lo más importante de la dieta de sal no es si pongo una pizquita o dos pizquitas, es no tomar estos alimentos. Conservas, comidas precocinadas, concentrados de carne y sopas, salsas industriales, los snacks, los productos de panadería con sal, sobre todo de las tahonas tradicionales es mejor que los hornos rápidos, que tienen alguna grasa saturada para que no precisamente no se enrancien. Los quesos y los embutidos. Todo esto, o sea, en la dieta sin sal, lo más importante es evitar estos alimentos. Y luego, pues eso, utilizar la menor sal posible. Al principio es muy desagradable, pero bueno, con el tiempo los pacientes se van acostumbrando a comer sin sal. La aspirina. Diréis, ¿hay que tomar aspirina o no? Pues las cosas han cambiado. Cuando no teníamos fármacos buenos para controlar la tensión, para controlar la diabetes, para controlar el colesterol, se utilizábamos los cardiólogos, yo lo utilicé hace años, para los pacientes de alto riesgo, les poníamos una aspirina, para que no tengas un infarto. Pero esto ha cambiado. Como tratamos el colesterol, tratamos bien la tensión, tratamos bien la gente, bueno, creer que deja de fumar, cuidamos bien todos los factores de riesgo, tratamos mejor la diabetes, el beneficio de la aspirina ya no es real. Y que está indicada después de un infarto. O sea, un paciente que ha tenido un infarto o una angina de pecho o que le han operado de corazón o le han puesto un stent, tienen que tomar aspirina probablemente toda su vida. En esos casos sí. Pero si no ha habido un evento isquémico anterior, no está indicado hoy en día. Está indicado tratar el colesterol, tratar la tensión, tratar la diabetes, hacer ejercicio, perder peso. Y por último, la rehabilitación cardíaca. Entonces, desde hace unos 6 meses hemos organizado ya la asistencia de la rehabilitación cardíaca en pacientes después de un infarto agudo de miocardio. Cuando vayamos ampliándolo, vamos a ampliarlo a posquirúrgicos y probablemente lo ampliaremos ya más adelante a pacientes con insuficiencia cardíaca. Pero hemos empezado con el infarto, la verdad que está siendo un éxito, ya ha habido más de 100 pacientes y no todos los pacientes pueden ir a una rehabilitación cardíaca, hay que hacer una selección. Nosotros, voy a empezar con el esquema. Este es el esquema de la rehabilitación cardíaca en el Hospital San Pedro. Cuando están ingresados, ya les empezamos a dar información, el propio médico, la enfermera. Eso se llama fase 1. La fase 2 comienza con una consulta de cribado, llamamos, que la hacemos en el San Pedro. En esa consulta vemos al paciente un mes después de irse de alta, aproximadamente. Vemos cómo estaba la ecografía, cómo está él, cómo está su tratamiento y le hacemos una prueba de esfuerzo a tope, máximo. Y ahí vemos si el paciente es candidato a hacer rehabilitación o tiene mucho riesgo y preferimos hacer otras cosas.
en los que son candidatos a la rehabilitación ya pasan al CARPA. En el CARPA se hace 2 meses de entrenamiento, de 2, 3 clases por semana, en la cual pues vas aprendiendo un poco qué ejercicios puedes hacer y cómo lo debes hacer. A los 2 meses el paciente pasa a atención primaria. Atención primaria participa porque sabe perfectamente lo que tiene que hacer con estos pacientes. Al año volvemos a ver al paciente. Le evaluamos otra vez y si el paciente está bien con el tratamiento ajustado, ya pasa otra vez a control de atención primaria. En cualquier momento de la rehabilitación, si hay un problema, el paciente se rescata y pasa a la consulta de cardiología o otra vez a hospitalización. La verdad que estamos muy contentos. La gente, los pacientes están muy bien y ahora nuestro residente R5 que acaba este año, Alejandro Gutiérrez, se va a quedar con nosotros a trabajar para llevar todo este tema de la rehabilitación. Entonces, la rehabilitación tiene el objetivo de integrar al paciente completamente y sin limitaciones en su vida personal, social y laboral. Vigila al paciente en la época más vulnerable, que son los primeros meses. Ayuda al que el corazón se recupere del todo. Ayuda al paciente a cambiar el estilo de vida. Le ayuda a dejar el tabaco, si fuma, a hacer una dieta sana. Ajustamos todos los tratamientos que hemos dicho, las estatinas, los betabloqueantes, los IECAS, la antiagregación, la vamos ajustando según la necesidad del paciente. Le enseñamos en qué situaciones tiene que pedir ayuda rápidamente en urgencias o tomarse una cafeinitrina. Le enseñamos a un poco a actuar y, como hemos dicho, a corresponsabilizarse un poco en sus cuidados. Como hemos visto antes, en el pronóstico, pasado el primer año, el riesgo de complicaciones no es muy alto. Lo digo porque hay pacientes que piensan esto, que realmente viven traumatizados, porque tuvieron un infarto. No, vamos a ver, yo tuve un infarto hace 12 años. Estás bien, tranquilo, tú lleva tu tratamiento, lleva tu medicación, no tiene por qué, 12 años después, antes sí, pero es que esto ha cambiado completamente con las estatinas, con los antiagregantes, con los cuidados que hacemos, es que realmente el riesgo de complicaciones tardío, hombre, claro que puede existir, indudablemente un infarto le puede dar a cualquiera en cualquier momento, pero no hay que vivir amargado ni pensando que tengo una bomba de relojería. ¿De acuerdo? Muy bien, y conclusiones. El infarto es una enfermedad muy grave y muy frecuente. Es fundamental el tiempo. El músculo cardíaco no se reproduce. Las células que mueren ya no se reproducen. Entonces, si dejamos que el músculo muera y muere mucho músculo, ese paciente no va a estar bien. Si abrimos rápidamente la arteria y la cantidad de músculo que muere es poco, ese paciente va a estar siempre bien. Entonces, hay que buscar ayuda rápida y hacer la angioplastia, abrir la coronaria lo antes posible y aplicar los tratamientos rápidos. Si hacemos eso, el pronóstico es bueno. También el pronóstico depende de los cuidados que se haga, del cuidado que tenga el paciente. El código infarto. Pues esto es transmitir un mensaje de tranquilidad, que si alguno de nosotros tenemos un infarto, hay permanentemente, todos los días del año, sábados, domingos, cualquier hora de la madrugada, un equipo de enfermería y de cardiólogos, de intensivistas, de médicos del 112, de médicos de urgencias, que les va a atender rápidamente. La implantación del código infarto ha bajado la mortalidad del infarto agudo del miocardio y ha mejorado mucho la calidad de vida de los pacientes. Y esto es para estar tranquilos y para estar contentos. Las enfermedades cardíacas son las más frecuentes y unas de las más graves. Cualquier inversión en tratarlas y prevenirlas es la mejor inversión que se ofrece a la sociedad. Y no me refiero solo al dinero, sino al ejercicio, a la dieta y a cuidarnos. También al dinero. Pero bueno, todo en conjunto. Y nada, que en el servicio de cardiología ahora mismo somos 18 cardiólogos, 2 cirujanos. Tenemos una cirujana que está compartida con Navarra, porque el servicio de cirugía cardíaca colaboramos con Navarra. De hecho, mañana viene un cirujano de Navarra a operar aquí con un compañero nuestro porque está otro de baja. Colaboramos con el Hospital de Navarra para tener una población de 1 millón de habitantes entre Navarra y La Rioja y hemos organizado un servicio conjunto y aquí hacemos pues eso, unas 150, 170 operaciones al año. En Navarra hacen 250, 270 y el personal tenemos una cirujana que trabaja aquí y en Pamplona.
y se cubren bajas, van a operar allí, ellos vienen aquí alguna vez, trabajamos conjuntamente. Entonces somos 18 cardiólogos, 2 cirujanos y medio, muchísima enfermería, enfermería ya especializada de hemodinámica, de electrofisiología, de cuidados agudos, de hospitalización, de dispositivos. Tenemos enfermería que se encarga de... Tenemos unos monitores para los marcapasos que controlamos los marcapasos continuamente. Entonces, somos mucha gente y estamos realmente todos muy orgullosos de nuestro trabajo porque vemos que las cosas pues están funcionando muy bien. Y nada más, esto es todo. Espero que les haya gustado. Precioso, felicidades. Después haces un espacio por tu servicio y yo creo que estamos todos de acuerdo que suerte tenemos de vivir con este sistema sanitario, en esa comunidad, con estos cardiólogos, este servicio de radiología tan fantástico, no sé qué decir. Pues nos dice. Oh, qué maravilla. También los neumólogos. Los neumólogos. Encantado. No sé, yo creo que ha quedado claro. En cualquier caso, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Todo aquel que quiera aclarar alguna cosa, aunque un dato impreciso, es decir, que no es siempre que te puedas dar la sensación de langor. ¿Esto es como lo vale? La angina de esfuerzo. Una opresión torácica. Bueno, pues mira. Mira. A ver, una opresión torácica, una angina de esfuerzo, es una situación estable. Estable. Recientemente ha salido un ensayo clínico en la que los pacientes que están estables, el tratamiento médico es muy eficaz. De todas maneras, tenemos muchísima tecnología y médicos especializados para evaluar. Ahora, por ejemplo, estamos intentando hacer un plan que yo creo que va a ser una realidad muy pronto, de hacer estos pacientes un TAC coronario. Se hace un angioTAC, un escáner, hay un escáner en el Hospital San Pedro de 256 cortes y han puesto otro ahora. Hay una resonancia y van a poner una ahora. Y la promesa que tenemos con nuestros gestores es que cuando estén ya funcionando los 2 TAC y las 2 resonancias, podamos hacer más TAC coronarios. El TAC coronario te permite ver las coronarias casi igual que un cateterismo. De tal manera que estamos reservando los cateterismos para los pacientes que tienen infartos sin innovación del ST y anginas inestables graves con cambios electrocardiográficos y troponías elevadas. ¿Por qué? Porque a estos pacientes les vas a tener que hacer revascularización. Y los pacientes que, como tú dices, tienen un dolor en el pecho y no sabemos si realmente tienen una angina o realmente es que están preocupados y creen que tienen dolor y realmente no es nada, es hacer un TAC coronario. Ese es nuestro objetivo. Además del TAC coronario, tenemos estudios de medicina nuclear, el SPED miocárdico que se hacen en el CIB, en colaboración con el Servicio de Medicina Nuclear. Se hace una prueba de esfuerzo y en el punto de máximo esfuerzo hacemos una inyección de un isótopo radiactivo. Bueno, de baja reactividad, no es problema, es una dosis mínima. Y haces una radiografía del corazón y ves a qué puntos del corazón llega el isótopo radiactivo y a qué puntos no llega. Y es una manera de ver también si hay falta de riesgo. Además de eso, tenemos lo que llamamos un ecocardiograma de esfuerzo. Hacemos una prueba de esfuerzo y en el momento de máximo esfuerzo miramos con la ecografía. Y aunque parece que puede ser difícil y tal, los médicos, los cardiólogos que se dedican a esto, tienen una fiabilidad absoluta para ver si efectivamente hay falta de contractilidad e isquemia miocardio. De tal manera que antes la prueba principal, que era la ergometría para valorar a estos pacientes, la prueba de esfuerzo, ahora mismo solamente la utilizamos como pronóstica. Es decir, pacientes coronarios, hacemos una prueba de esfuerzo para ver si están bien o están mal, pero no para hacer el diagnóstico. Porque el diagnóstico, la prueba de esfuerzo, tiene un margen de error. Tiene falsos positivos, falsos negativos.
Para hacer diagnósticos utilizamos el ecoesfuerzo, el TAC coronario y el SPECT miocárdico, que son pruebas que tienen una fiabilidad muy alta. Esos son los métodos que estamos utilizando ahora mismo. Luis, has dicho una cosa que igual la gente no ha entendido para ti, la TAVI. Explica qué es eso. La TAVI. Mira, las valvulopatías han cambiado también. Yo, como estoy haciendo viejo, ya cuento la historia de todo. Bueno, no soy viejo, pero ya llevo muchos años. Llevo 30 años ya de cardiólogo. Cuando yo era residente, la valvulopatía más frecuente, a mí me gusta contar estas cosas porque lo cuento a los residentes porque las cosas han cambiado tanto que parece. La valvulopatía más frecuente era la valvulopatía mitral reumática. No sé si os acordáis, las válvulas reumáticas que tenían nuestras abuelas y la gente mayor de nuestras abuelas. Esta es una enfermedad que surgía por las infecciones de estreptococo. Cuando tú tienes una infección de estreptococo, atacabas al estreptococo, pero los anticuerpos que eliminaban al estreptococo atacaban a la válvula y era la valvulopatía mitral reumática. Era frecuentísima. Hoy en día no se ve enfermedad reumática. Primero porque nos operaron a todos de niños de amígdalas precisamente para que no tuviéramos esta enfermedad. Y segundo porque utilizamos muchos antibióticos. Ahora, la valvulopatía más frecuente es la valvulopatía degenerativa. Es decir, la valvulopatía que se desarrolla por la edad. La válvula aórtica. La válvula aórtica abre y cierra 100.000 veces al día. 100.000 veces al día. Toda una vida. Entonces, con el paso de los años, se hacen pequeñas lesioncitas que se curan con cicatriz. Y las válvulas se van haciendo rígidas al cabo del paso de los años. Y hay algunos pacientes, no todos, pero hay algunos pacientes que cuando llegan a los 80, 85 años, la válvula está calcificada y no se abre. Y tienen lo que se llama una estenosis aórtica severa. La estenosis aórtica severa, estenosis estrechet aórtica severa, es la valvulopatía más frecuente del mundo. Y realmente es impresionante porque cada vez tenemos más. Y está relacionado con ella. La cirugía cardíaca era la única solución para esta valvulopatía. Pero se dejaban de operar hasta el 30% de los pacientes por alto riesgo quirúrgico. Como eran personas mayores, pues te daba miedo meterlas al quirófano porque tenían insuficiencia renal, insuficiencia respiratoria. Decías, este hombre no me va a aguantar la anestesia. ¿Cómo le voy a operar de corazón? Entonces, un médico francés, ahora no me acuerdo del nombre, pero que estuvo en un congreso y hice una foto con él, con los residentes del servicio, descubrió una prótesis que va como un stent en un balón. Subes la prótesis por la pierna hasta la aorta y cuando llegas a la válvula aórtica, inflas un balón, la prótesis se expande y se queda colocada ahí. Y empieza a funcionar. Es poner una prótesis sin cirugía. Claro, la gente dice, pues a mí que me hagan esto, porque si no me operan, no, pero la TAVI es un procedimiento de alto riesgo que tiene también complicaciones. Entonces, hoy en día las cosas, entonces la TAVI es esto, es poner una prótesis en la válvula aórtica de manera percutánea, sin abrir el corazón, sin abrir el tórax. Subiendo la prótesis por la pierna, se infla y se queda ahí. Esta intervención no está exenta de riesgo, es decir, es un procedimiento complejo que tiene riesgos, pero te lo puedes permitir hacer a personas que no superan una operación. Con lo cual, estamos mejorando a muchos pacientes de edad de 80 a 85 años muchísimo, porque les pones una TAVI y viven 10 o 12 años más, en buenas condiciones. Va también la TAVI, que recientemente ha salido un estudio que dice que ya no solamente hay que poner la TAVI a los que tienen mucho riesgo de operarse. Y estamos empezando a utilizarlo en pacientes entre 75 y 80 años, porque tiene unos resultados similares a la cirugía. Entonces, pues la TAVI es esto. Es un procedimiento realmente, una de las fotos que estaban ahí, estaban haciendo una TAVI. Hay muchísimos médicos, anestesista, enfermería, hay médicos especializados, hemodinamistas. Realmente, en una TAVI supone una infraestructura muy, muy significativa y le da al hospital un nivel alto, como la cirugía cardíaca. El Hospital San Pedro, al poner la cirugía cardíaca, al poner las ablaciones y al poner la TAVI, sube en la escala de hospitales y pasa a ser un hospital de alto nivel.
Y eso es importante para recibir financiación de mucho tipo. Perdona, que me enrollo. Y además la financiación, egoístamente, ¿no? No, externa, me refiero Para tener calidad de a la servicios, financiación claro, externa. claro. Sí, sí. Bueno, como veis, se va avanzando mucho. El otro día hablaban del código de ictus, aquí nos habla del neurólogo, aquí nos habla del código de infarto. Veis que es muy importante estar atentos y coger pronto el problema para obtener buenos resultados. Buenas noches, muchísimas gracias por citarla, por su información, pero yo tengo una duda, vamos. Antes teníais convenio con los manzanos, Sí, con el doctor Galo. sí. Ahora qué pasa, no hay nada. Ahora mismo, nosotros hemos trabajado con los manzanos durante 7 u 8 años. A un principio, pues hubo sus problemas. Nosotros hicimos nuestras demandas. Yo, cuando me hicieron jefe, ya llevaban funcionando los manzanos 4 o 5 años. Cuando a mí me hicieron jefe, lo que intenté es resolver los problemas. Y lo que hicimos fue seleccionar pacientes. Había pacientes que tenemos que tener cuidado. Cuando se me ofreció la opción de trasladar, de hacer un servicio de cirugía cardíaca en el hospital, teníamos una relación tan estrecha con los cirujanos que estaban en los manzanos y con el equipo que no lo dudamos. El equipo quirúrgico y el equipo personal que había en los manzanos, habíamos estado trabajando con ellos 8 o 10 años, nos respondían inmediatamente cuando llamamos por una urgencia, venían inmediatamente. No al principio, pero en los últimos 8 o 10 años sí, que yo no lo dudé. Yo rápidamente, lo primero que hice fue contactar con estas personas. Y ellos aceptaron venir. Yo no he querido hacer un daño a nadie. Yo lo que he querido es montar bien mi servicio y que funcione. Y prueba de ello es que han venido y están a tope, estamos a tope. Estamos presentando en sesión médico-quirúrgica cada semana 4 o 5 pacientes, de los cuales decidimos operar a 3 o 4. Están operando, pues ya te digo, en año y medio más de 200. Y además, esto de la cirugía cardíaca, bueno, pues también hay que tener en cuenta la población. La Rioja y Navarra, por sí solas, no pueden tener cirugía cardíaca. O es un problema. Porque se necesita una población de 1 millón. Pero juntas sí que podemos tener cirugía cardíaca. Porque ya tenemos 1 millón de población. Y 1 millón de población supone unas 400 cirugías al año, que es lo mínimo que se exige para mantener la habilidad. Y además, entonces, estamos trabajando juntos por eso. De hecho, fíjate, mañana hay una cirugía que viene un cardiólogo, un cirujano de Pamplona. Y nuestros cirujanos han ido más de una vez a Pamplona. Estamos formando otra enfermera perfusionista porque hay muchísima especialización en este campo. Tenemos una perfusionista, estamos formando otra que está yendo a Navarra también y a Barcelona. Sí, ahora mismo con los manzanos no tenemos nada y hacemos todo en nuestro hospital. Que eso también tiene otra ventaja. Cuando un paciente tiene una complicación, en el Hospital San Pedro hay un cardiólogo de guardia, un neurólogo de guardia, un hematólogo de guardia, varios intensivistas de guardia, anestesistas de guardia, un equipo completo para resolver cualquier problema. Sí, lo que yo digo, vale, veo fenomenal eso, pero el problema que tiene la gente que pertenecemos a mutualidades médicas, en concreto esto, ¿dónde vamos? ¿Qué es una enfermedad, un infarto de agudo, de miocardio? ¿Dónde vas? ¿Nos vais a atender vosotros? ¿O dónde vamos? Yo le digo, no, escúcheme. Yo le digo. Usted tiene que ir donde vaya su mutua, pero cuando hicimos el código de infarto, preveímos todas las situaciones, todas. Pensamos en todos los pacientes. Y está organizado que si llega un infarto a los manzanos, lo trasladan rápidamente a San Pedro a hacer una copia secundaria. Eso está organizado y recogido en el código de infarto. Incluso se mide el tiempo. Porque cuando el tiempo es muy prolongado, hay reunión y discusión. Se exige un tiempo rápido. Entonces, yo le digo, si usted va con un infarto por elevación del ST a los manzanos, porque le corresponden los manzanos, le van a poner una bimol y le van a mandar a cardiólogo. Entonces,
pues vaya usted, se lo estoy diciendo. Yo no le puedo decir que vaya al hospital, pero se lo estoy diciendo. Yo no lo he dicho. Tiene que ir a su mutua, pero le tienen que hacer una ruta estativa. No es un problema ya de negociación, nosotros podemos. Si usted tiene un infarto y va a Los Manzanos, va a tardar muy poco en ir a que le hagan una ruta estativa. Gracias. Lo ha oído. No. Entiendo yo. ¿Eh? Entiendo que la Pamplona, entrada directa, pero para. En medio de Los Manzanos, Eso está recogido en el código de infarto. En el código de infarto está recogido que si hay un infarto en Los Manzanos con elevación del ST de este tipo y hay que hacer una angioplastia primaria, no se tiene que perder ni un minuto en mandarlo al San Pedro, a la sala de hemodinámica. O sea, la sala de hemodinámica del Hospital San Pedro cubre a toda la población de la región. Y eso está recogido en el infarto, porque, por supuesto, nosotros no queremos que los pacientes que tienen una mutua sean peor atendidos, ni mucho menos. Se recogió eso. Que luego su mutua se enfada con usted y de ahí, pues allá ellos. Pero usted tiene su corazón vivo. ¿Eh? ¿Tenidos altos qué repercusión tiene en la placa de ateroma? La repercusión es mínima, pero se le está dando cada vez más importancia al síndrome metabólico. HDL bajo, con triglicéridos altos, se cree que tiene una importancia en el factor en la formación de placa. No mucha, no excesiva. Se recomienda tratar la hipertriglicemia obligatoriamente cuando está por encima de 400, pero últimamente se está bajando el nivel a 200. El primer fármaco que recomiendan, aunque no bajan mucho los triglicéridos, es la estatina. ¿Estatina? La estatina es el primer fármaco. ¿Por qué? Porque si bajas mucho el LDL, ya tienes el beneficio hecho. Y se asocian fibratos, de tal manera que ahora hay asociaciones ya de fibratos con estatinas. Entonces, para los triglicéridos no tienen un papel princeps primordial en la placa de ateroma, pero algo se cree que influye. Y desde luego, un paciente con triglicéridos mayores de 400 o mayores de 200 con otros lípidos alterados, hay que tratar. Bueno, gracias. Bueno, si no hay más preguntas, vamos por mira, perdón. fue un poco repetitivo, fue el 112, porque las normas los manzanos no la tenemos mucho más. Y los manzanos, el informe lo dijo que nos trasladaban a San Pedro, yo le di orden de ir a Pamplona, directamente aquí a Pamplona, y él dijo que en media hora entregamos un paso. Y no solicitaba y había Claro, es que el problema de ir a Navarra, es que en Estella te puedes poner mal. Lo mismo que cuanto antes mandaban los pacientes a Valdecilla. Cuando los pacientes iban a Valdecilla, a mí me llamaban de Bilbao, oye, que se ha tenido que quedar en Bilbao. Eso es así. Entonces, los traslados en fase aguda de infarto de miocardio, cuanto más cortos y más breves, mejor. Porque puede haber una arritmia, puede haber un problema. Y sabemos que habiendo la arteria rápido, el pronóstico es bueno. En Los Manzanos yo entiendo que hay también hemodinamistas que trabajan, pero igual no están las 24 horas, entonces ahí está acordado, en el código de infarto, esto se habló claramente, pues se hablaron con los gestores de Los Manzanos que no había ninguna duda, entraban en el código de infarto un paciente que tiene una mutua y que va a Los Manzanos, inmediatamente va al San Pedro a hacerse la potestad primaria, punto. Bueno, pues que funciona muy bien. Sí, no, la verdad que sí. A mí, bien. Pero esta es tu experiencia. Bueno, pues no hay más comentarios. Quedamos emplazados para el 30 de mayo. Se ha modificado por tercera vez porque el doctor Otero no podía y al final es el 30 de mayo.